Muy buenas tardes, hermanos. Es para mí una bendición el poder estar frente a ustedes nuevamente. Y le invito a que abramos nuestra Biblia para meditar en ella, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ya la hemos leído durante el culto, no vamos a leerla nuevamente, pero por esta ocasión permítanme que sí leamos de versículos 5 al 11. Vamos a leer nuevamente del versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de venir ante tu presencia y adorarte y alabarte como iglesia tuya. Padre, nos encontramos ante un texto increíble, Dios, un texto hermoso, sublime. Padre, que describe la obra maravillosa, la obra tan grande que hiciste a favor de nosotros. Padre, yo te pido que al meditar y al estudiar tu palabra en este momento, podamos quedar sin excusas, Señor, respecto a nuestra manera de actuar y nuestra manera de responder ante ti, Señor. Habla a nuestro corazón de acuerdo a lo que necesitemos escuchar, Padre. Y que cada uno de nosotros, al escuchar tu palabra, además de ser confrontado, también sea edificado, Dios. Y que podamos salir de este mensaje más comprometidos con tu obra. Señor, yo te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, he titulado el mensaje de hoy, Humildad para nuestra unidad. Y quizá el texto más conocido de la carta de Pablo a los Filipenses es en el que nos encontramos el día de hoy. Es un texto que muchos nos hemos aprendido de memoria, quizá hasta lo podemos recitar sin problema. Recuerdo que el año pasado en la escuela dominical nos hicieron aprendérnoslo, entonces, o antepasado más bien, ya fue el antepasado. Entonces es un texto que lo relacionamos y distinguimos esta carta y es muy conocido y hasta cantos se han hecho de este pasaje. Y sabe, en lo personal es uno de mis textos favoritos de Filipenses. Cada vez que lo leo y que lo estudio quedo asombrado y hasta me da miedo predicarlo o enseñarlo porque, sabe, en lo personal sí pienso así que ese texto ya no hay nada más que agregarle. O sea, ya está muy bonito, muy hermoso, muy sublime. Que pienso que cualquier palabra de cualquier otra persona o que quisiéramos explicar para simplificarlo y demás le quitaría su belleza. Pero yo espero que en esta tarde, al estudiar y meditar en este texto, podamos quedar aún más asombrados, que nuestros corazones rebosen de gratitud y de alabanza y seamos movidos a vivir más como Cristo. Y digo esto no porque mis palabras vayan a causar este efecto o mi elocuencia, sino porque estudiemos la maravillosa obra de Cristo que está contenida en este texto. Ahora, en la actualidad se tiende a admirar y a reconocer a las personas humildes. Por ejemplo, personas multimillonarias que donan cantidades enormes de dinero para apoyar alguna causa mundial. Famosos, por ejemplo, que también estrechan la mano de un admirador y la saludan y la llaman por su nombre. E incluso estos actos en los que los famosos, muy famosos, que son, muy queridos por el público, pues van a hospitales y visitan enfermos vestidos de su personaje con el que actúan, etc. Es más, por ejemplo, alguna persona común como tú y como yo, sin ninguna fama o adinerada, pero que postea en su red social algún acto caritativo y humilde hacia otro, es reconocible. Y es más, cuando se trata de pensar en personajes o en personas humildes, pudiéramos mencionar a algunos que en el mundo han tenido esa fama de humildad.
Y mi intención con esto, con mencionar esos ejemplos, no es descalificar o determinar cuál humildad es más genuina que la otra, sino decirles que aunque estos actos pueden ser humildes o pretender mostrar humildad, o haya personas que humildemente sí actuaron en pro de alguna causa, quedan cortos con la verdadera humildad y la humildad celestial que Cristo mostró. Y digo humildad celestial porque la humildad que Jesús tuvo no puede ser comparada con estándares humanos, ni de verse de una manera tan simplista, tan superficial, porque la humildad de Jesús es como ninguna. Nadie más hizo lo que Él. Y en este texto que nos encontramos, nosotros lo tenemos en nuestras Biblias escrito de manera de prosa, es decir, de a párrafo. Pero realmente ese texto de Filipenses 2, versículo del 5 al 11, es un poema. Si usted se va a una traducción como a la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente y demás, va a darse cuenta que está escrito en forma de salmo. Y algunos comentaristas señalan que pudo ser más bien un himno que la iglesia de aquellos días entonaba y tenía muy presente. Y Pablo va a colocar este himno para exhortar a los filipenses a que vivan con la misma humildad con la que Cristo vivió. Y la practiquen justamente para su unidad y compañerismo como iglesia. Y hoy que nos vamos a acercar a la mesa y a participar de la cena del Señor, quisiera que reflexionáramos cómo estamos en nuestra unidad y comunión como iglesia. Y que la luz de la humildad que Cristo mostró y que se nos describe en este pasaje, nuestra unidad pueda ser mejor. ¿Sabe? La humildad fue el sentir que hubo en Cristo Jesús y que debe haber también en nosotros para tener una mejor comunión como hermanos. Y es la humildad la idea que predomina en todo este himno. Desde el versículo 6 hasta el versículo 11, la palabra que más podemos destacar de esto es humildad. Y Pablo le dice en el versículo 5 entonces: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro texto de hoy comienza con una orden: haya. Por tanto, no es una elección o algo que esté a discusión o negociación, sino es algo que la iglesia debía obedecer y acatar. No es una orden que se realiza y llega a un punto y se acaba y ya, sino que es una acción constante en la que la iglesia de los filipenses debe permanecer haciendo. Es decir, una acción continua. Y Pablo les dice lo siguiente: haya el sentir que hubo en Cristo. Pablo no les está diciendo a los filipenses que tengan un sentir momentáneo o superficial o como mero sentimiento que en un momento está, pero que en cuestión de minutos desaparece o es cambiado. No, Pablo les está diciendo que este sentir inunde, entretenga sus mentes, tenga cautiva sus mentes. Es decir, que fue un pensamiento tan arraigado en ellos que fuera difícil desprenderse de ellos. Que siempre estuviera presente en sus mentes, así como también lo hubo en Cristo. Y entonces Pablo procede a describir cómo fue esta humildad, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ve versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Veamos el sentir que Pablo ya les está describiendo. Pablo, en primer lugar, reconoce que Jesús es Dios, que Jesús no salió como resultado de la creación, que Jesús no es un ángel que primeramente estaba en esta forma de ángel y que Dios en un momento determinado se fijó en él y lo escogió y dijo: pues ahora tú vas a ser ascendido a nivel de hijo. O que era un hombre común como nosotros, como algunas doctrinas herejes dicen, que de igual manera era un hombre común, pero que Dios vio y escogió y dijo: tú vas a ser mi hijo. No, nuestro Señor Jesús es Dios. Él ya era desde antes de la creación. Y consideremos lo que el evangelista Juan nos dice en su carta, en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vea esto, tanto Juan como Pablo están afirmando que Jesús ya estaba con el Padre desde antes de que todo lo que vemos fuera hecho. Que el inicio de Jesús no fue humanamente cuando nació en Belén.
O sea, vaya, humanamente sí, ese fue su inicio, pero vaya, Él ya era desde antes de su nacimiento en Belén. Eso es lo que están reconociendo tanto Pablo como Juan. Continúa diciendo Pablo, siendo en forma de Dios. Y aquí se refiere a que las características que Dios Padre tiene se hacen visibles en su Hijo Jesús. Esto mismo se los dijo a los colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, como dijo Jesús, quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Porque Cristo es la revelación perfecta de Dios a los hombres. Es la exacta representación de la identidad y el carácter de Dios. Jesús es quien muestra tal cual como Dios es. Y veamos la humildad de nuestro Señor, que siendo Dios, teniendo y compartiendo los mismos atributos que el Padre, estando en la misma posición y lugar con el Padre, dice ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ponga atención a lo que viene, porque necesito su atención aquí. Porque la palabra que Pablo utilizó para aferrarse es la palabra harpagmos, que significa apoderarse o arrebatar violentamente. Es decir, Cristo en su forma divina no se aferró poderosamente o con fuerzas a esto que ya le correspondía. ¿Saben? Esta parte del texto se me vino a la mente ese momento cuando a un niño de aproximadamente 2, 3 años, o bueno, muy pequeño, le pides prestado uno de sus juguetes, o usted como papá le dice, comparte el juguete con tu amiguito, etcétera, o compárteme lo que estás comiendo. ¿Cómo es la reacción de un niño cuando le pides esto? Inmediatamente lo guarda, inmediatamente lo sostiene fuerte y se niega a compartirlo, se niega a darte. Y es más, hasta puede haber una lucha de arrebatamiento, ¿no? Ahí dame el juguete y él lo está agarrando con mucha fuerza y tú también. Y están ahí jaloneando el juguete, ¿no? Es más, si el niño te ve jugando con su juguete y no te lo prestó, no, hombre, olvídate. Va a ser un escándalo, un berrinche. Va a venir desde donde está. No importa si está a metros. Va a venir desde donde está y te lo va a quitar con fuerza. ¿Sabe? Cristo Jesús no fue así. No fue como un niño egoísta que se rehusara y que con todas sus fuerzas sostuvo algo que se le fuera a quitar. Es más, ni su forma de Dios le estaba siendo arrebatada. La humildad de nuestro Señor reluce en este versículo al ver que Jesús no consideró su estatus, todo su poder, como algo que podía usar para su beneficio personal o como algo a lo que tenía que sostener y aferrarse. Y eso es impresionante porque nos habla de un Dios dispuesto, accesible a relacionarse con su creación. Porque mientras que otras religiones del mundo se nos habla de una persona que pasó por un proceso de iluminación para alcanzar la divinidad, o es más, en aquellas épocas se contaba que cuando un Dios se encarnaba era para traer juicio y exterminar y castigar. Nuestro Dios es distinto. Nuestro Dios es distinto porque no fue que un hombre buscó ser divino, sino que un ser divino se hizo hombre. Y no vino al mundo para castigar y exterminar a las naciones ni para servirse de ellas, sino para que el mundo fuera salvo por él. Nuestra fe se basa en un Dios que se encarnó, en un Dios santo, 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 el cual ofendimos con nuestro pecado, pero que da el paso para reconciliarnos con Él. Un Dios que nos busca, un Dios haciéndose hombre como nosotros y ofreciéndose a sí mismo como el pago de nuestros pecados. Vuelvo a decirle, la humildad de Jesús fue como ninguna. Todo supondría que fuera al revés, un hombre haciéndose Dios, un Dios que viene a la tierra a castigar al mundo, pero no. El Creador, aquel que ejecutaba las órdenes en el principio, las órdenes de su Padre en el principio, se haría una criatura y habitaría en medio de toda su creación. Entonces Jesús no se aferró con fuerza, no retuvo su divinidad, sino que dice el versículo ahí también, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Jesús, en vez de aferrarse a lo que era, se despojó de lo que le correspondía. Ahora, cuidado con lo siguiente. Este texto no está sugiriendo que Jesús se hizo menos Dios o que dejó de ser divino. Jesús, aún al encarnarse, seguía siendo 100% humano como divino. La idea que Pablo tiene en este versículo es que Jesús añadió a su divinidad humanidad, y no que este que añadiera significara necesidad o significara que algo le hacía falta para estar completo, sino que por disposición propia quiso encarnarse. Tampoco le fue impuesto. Vaya, no llegó un momento en que Dios le dijera a Jesús, pues, ¿sabes qué, hijo? Pues te toca. Y Jesús dijera, no, ¿cómo crees, papá? Yo no quiero. Y el padre dijera, no, pues te aguantas. Vas porque tienes que ir. No, no llegó un momento en eso. Sino que voluntariamente, por disposición propia, quiso añadir humanidad a su forma divina. Cuando Jesús se despojó de sí mismo, consistió en tomar forma de siervo. Aquí nuevamente la humildad de nuestro Señor reluce, no porque Jesús dejara sus atributos o dejara de ser divino, Dios mismo, sino que no utilizó su poder, su deidad para servirse a sí mismo, para obligar a otros a servirlo, para oprimir a las personas y que todos le temieran, sino utilizó todo lo que Él era para servir a la humanidad. Ahora dice, hechos semejantes a los hombres. Esto nos habla aún más de cómo Jesús se despojó de sí mismo, porque cualquiera puede ser un siervo y no ser hombre. La Biblia, por ejemplo, nos dice que los ángeles son servidores, pero no son hombres. Los cuentos de hadas, por ejemplo, el de Aladín, nos dice que el genio de la lámpara era un servidor, pero no era hombre. No así Cristo. Él se hizo siervo, quien tenía todo en su mano, todo de su lado, todo ese derecho para sí pedir ser servido, se despojó y tomó forma de siervo. El que estaba en forma de Dios, ahora estaba siendo en forma de siervo. Y vuelvo a decirle, porque esto es grandioso, porque nuestro Señor, quien está en forma de Dios, tomó forma de siervo. Nuestro Señor en verdad vino a servir. Él lo dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y realmente Jesús se hizo hombre, y como hombre pasó por cada una de las cosas por las que la humanidad pasa. Vea usted, padeció hambre, padeció sed, nació, creció, tuvo emociones, tuvo amistades, fue criticado, fue maltratado, fue tentado, lloró, amó, etc. La encarnación de nuestro Señor nos habla de alguien que nos sirve y que entiende por completo. Me encanta cómo el autor a los Hebreos se los dice en su capítulo 2, versículo 17 al 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me encanta ese texto, hermano. Porque Dios no se conformó con servir. Dios no se conformó con agregar humanidad a su divinidad, sino que aún siendo humano, no usó sus atributos para no pasar por ninguna de las circunstancias por las que nosotros pasamos. ¿Y sabe qué es lo que sucede en mí cuando pienso en esto? Gratitud. Porque digo, el Señor sí es capaz de comprender cada cosa por la que paso.
Y más adelante les diría que este sumo sacerdote, el mismo autor de los Hebreos, les diría que este sumo sacerdote es capaz de compadecerse de sus debilidades y aflicciones. Y miren la magnitud de servicio y de humildad con la que Cristo vivió aquí en la tierra, porque dice ahí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya ven por qué para mí es uno de mis textos favoritos? Porque justo cuando uno dice, wow, ya no hay más que Cristo pueda hacer, Cristo llega con algo más y te sorprende. Y dices, no, Señor, ya con esto es suficiente. Y Cristo dice, no. Para nosotros pudiera haber dicho, ya era suficiente que estuvieras como hombre. Pero no, en su condición de hombre se humilló a sí mismo. En efecto, Cristo se humilló. No solo tuvo humildad mientras o a partir de su llegada al mundo, sino que desde antes y durante todo su paso en la tierra y hasta el final caminó con humildad. Cristo se humilló, es decir, se rebajó y hasta ahora hemos visto la humildad que tuvo desde la eternidad para llegar a nosotros, pero ahora consideremos algunos eventos de la vida de Cristo que nos muestran cómo realmente como hombre se rebajó. Por ejemplo, Cristo se humilló tomando forma de hombre y no de una criatura más gloriosa como la de un ángel. Se humilló naciendo como un hombre común. Esperó 9 meses, no nació al mes, no nació a los 2 meses o de inmediato. Nació no en un palacio como el rey que era, sino en un pesebre sucio, oscuro, maloliente. Se humilló al someterse a la autoridad de sus padres terrenales. Oiga, esto me sorprendió porque sí, Jesús, siendo la persona más sabia del mundo, se sometió a la educación de sus padres, les obedecía. Cristo se humilló aprendiendo y practicando una profesión de su época, la de carpintero. Se humilló ante su Padre Celestial esperando el momento de iniciar su ministerio, y en su ministerio terrenal Cristo hizo la voluntad de su Padre, no la suya. Se humilló al escoger sus discípulos y enseñarles con paciencia y con amor, aun cuando cada momento fallaban y seguían sin aprender. Se humilló y pasó por tentaciones y aun cuando tuvo necesidades legítimas como el hambre y la sed, no utilizó su poder para satisfacer sus necesidades. Se humilló y nunca se impuso algún título de conquistador, sino un título que habla de su servicio sufriente, hijo de hombre. Y aun cuando muchos le retaron y cuestionaron su autoridad y pedían señales, o fue desafiado por el mismo Satanás de tírate del pináculo del templo que al cabo Dios mandará a sus ángeles por ti si tú eres el Hijo de Dios, guardó silencio. Y llegamos a lo que Pablo dice aquí, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y se sometió a la cruz. Vaya, hasta este nivel se humilló Cristo, que soportó la cruz para morir como un malhechor vil y cruel de la época. Soportó la pena máxima para cualquier criminal y estando en agonía, nuevamente no usó su poder para bajarse de la cruz e intercedió ante el Padre pidiendo que se les perdonara sus faltas. Soportó el oprobio, dice el escritor a los Hebreos. Vemos cómo toda la vida de Jesús nos habla de humildad. Vemos por qué este sentir debe haber en nosotros. Cristo se humilló, voluntariamente se encarnó y fue semejante a nosotros. Estuvo dispuesto a soportar y a vivir en todo como nosotros. Él pudo haberse presentado como hombre glorioso, perfecto y simplemente enseñarnos cómo vivir. Pudo haber sufrido el castigo que merecíamos en lo secreto y privado, sin embargo, lo hizo a vista de todos. Qué bajo se humilló nuestro Señor por amor a nosotros. Pero ahí no termina todo, porque hay un parteaguas a partir de este versículo, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Así como hasta lo sumo se humilló, así Dios hasta lo sumo lo exaltó. Y me encanta cómo dice Pablo en el idioma original, porque dice, fue puesto muy por encima. O sea, Jesús estuvo dispuesto a estar en un lugar muy por debajo, al que ningún ser humano hubiera estado dispuesto a estar, pero también fue puesto por el Padre en un lugar muy por encima, al que ningún humano puede llegar a ser. La exaltación de Cristo empezó con su resurrección, venciendo la muerte y quitándole dominio sobre nosotros, seguido por la ascensión al cielo, regresando a su trono, pero su exaltación culminará con su segunda venida cuando venga por lo que es suyo. Su exaltación también consistió en darle un nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre, más que un mero título o la forma de llamarlo o identificarlo, es un reflejo de todo su carácter y persona. Y bajo este nombre, dice Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo creado, sean ángeles, todas las huestes celestiales, como la creación aquí en la tierra, como aquellos ángeles que se rebelaron contra él, doblaremos nuestra rodilla. Y el arrodillarnos es una muestra de rendición, de reconocimiento. La gente se arrodillaba al estar ante un rey, y pues ante este rey eterno y supremo, todos nos hemos de arrodillar. La diferencia está en qué condición hemos de arrodillarnos. Porque mire, Pablo no está hablando aquí de que al final todos seremos salvos, de una salvación universal, sino está diciendo que al final todos reconocerán el señorío de Cristo. Los que formamos parte de la familia de Dios y fuimos salvos por su gracia, nos arrodillaremos en adoración, en gratitud, y con mayor razón nos vamos a arrodillar ante nuestro Rey. Pero también aquellas personas que en vida se negaron a creerle y no se arrepintieron de sus pecados, también se van a arrodillar. Pero ellos no para una oportunidad de salvación, puesto que el tiempo ya cesó, sino que al ver toda esa santidad y justicia de nuestro Señor, no les quedará más que postrarse y reconocer que en efecto siempre hubo un Señor. Y finalmente, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos habla de un entero sometimiento a la persona de Cristo. No solamente con palabras le reconoceremos, sino también con una acción, arrodillarnos. Todos confesaremos que Él es el Señor. Y este nombre de Señor se refiere a alguien supremo en autoridad, el soberano. No un Señor cualquiera. Es el Señor que aquel en humildad fue capaz de hacer algo que nadie más ha podido repetir ni igualar. Por todo lo que hizo Cristo y por la exaltación que de su Padre recibió, es que hemos de confesarle como nuestro Señor y arrodillarnos ante Él. Pero entonces yo le decía, hermano, al principio, que la humildad fue el sentir que hubo en Cristo Jesús y que debe haber también en nosotros para tener una mejor comunión como hermanos. Y ya hemos estudiado la descripción que Pablo dice acerca del sentir que hubo en Cristo, e intencionalmente quise iniciar explicando los versículos de 5 al 11, porque entonces más importante, más fundamental y más comprometedor y desafiante se vuelven los pasajes del 1 al 4. Porque recuerde que Pablo colocó este himno para enseñarles cómo realmente ellos, los filipenses, debían imitar la misma humildad que Cristo tuvo en su unidad como iglesia. El contexto en el que está colocado este texto es un contexto de división, de malas actitudes como la vanagloria, como la contienda, como el orgullo, como el egoísmo. Y Pablo mete justamente esta escena para recordarles, hey, así como Cristo fue humilde, ustedes también cuando estén juntos como hermanos. Esta escena los ha equipado para ser verdaderamente humildes entre ellos y que su comunión como hermanos mejore. Entonces vea lo siguiente, versículo 1.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La iglesia de los filipenses no de una manera tan grave como otras iglesias del Nuevo Testamento, tiene un problema de actitud que ya les acabo de enlistar. Y Pablo no está dudando que en ellos no estuviera todo esto, sino que les está diciendo, pues así como ustedes tienen esto, actúen congruentemente. Y aquí está lo desafiante para ellos y nosotros. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ven por qué quise iniciar explicando los versículos del 5 al 11? Porque a la luz de Cristo y a la luz de la humildad que Cristo mostró en la cruz, al considerar estas órdenes que Pablo les está diciendo, quedamos sin excusa. Porque si Cristo, siendo quien era, fue humilde y vivió como tal, ¿cuánto más nosotros, sus discípulos? ¿Hay alguna excusa por la cual podamos decir, yo no puedo ser humilde? ¿Yo no puedo ver por el bien de los otros? ¿Por qué voy a dejar de lado mis necesidades? ¿Por qué voy a dejar de lado mi sentir si me está haciendo daño? ¿Por qué he de perdonar a mi enemigo si lo que me hizo es imperdonable? ¿Por qué he de buscar la reconciliación y el bienestar del otro si el otro me cae mal, si el otro es mi enemigo, si el otro me hizo daño? No hay excusa suficiente porque tenemos el ejemplo de Cristo Supremo. Y Cristo no tuvo excusa alguna para venir a hacer lo que vino a hacer. En todo de Cristo y en todo lo que hizo vemos humildad, no vemos vanagloria, no vemos que contendiera. No miró por su propio bien, aun cuando sabía quién era. Me encanta ese pasaje de Juan 13, que dice que sabiendo que su hora llegaba y sabiendo que él había venido de Dios y que ya estaba a punto de acabar su ministerio, dice ahí que agarró su toalla y empezó a limpiar los pies de sus discípulos. Oiga, yo creo que cualquiera hubiera pensado que Jesús hubiera dicho, pues ya es momento de que me sirvan, ¿no? Ya los serví por mucho tiempo, pues ahora sírvanme. No, ya me voy, ahora sí, son mis últimos momentos, pues ahora concédanme el que ustedes me sirvan a mí. No, son mis últimos momentos y yo soy de Dios y voy a Dios, pues entonces es momento para servir todavía. Entonces, ¿cuánto más nosotros estamos llamados a imitar su misma humildad en nuestro trato hacia nuestros demás hermanos? Cristo predicó con su ejemplo, ahora nos toca a nosotros imitarlo. La humildad es algo necesario al relacionarnos entre nosotros. Sin esto no llevaremos relaciones genuinas y significativas y llenas de amor, porque se necesita que a cada momento con cualquier hermano y persona, esta humildad que hubo en Cristo durante toda su vida, nosotros también la imitemos. Que con nuestro hermano que posiblemente estamos enemistados por años, en vez de querer ganar la pelea y tener la razón, decidamos ser humildes y pedir y otorgar el perdón. Que aunque tengan necesidades y privilegios que son legítimos, estemos dispuestos a renunciar a ellos para buscar el bienestar del otro primeramente. Que afuera nuestras relaciones, en vez de creernos superiores por ser cristianos, mostremos un cristianismo empapado de servicio y de amor por los demás. Que todos nosotros cuando estemos juntos y aún en la distancia, mostremos en cada acción y palabra la humildad de nuestro Señor. Y sabes, nosotros al ser humildes y humillarnos también seremos exaltados. No al mismo grado al que Cristo fue exaltado tal vez, pero sí seremos exaltados por nuestro Padre también. Jesús lo dijo enseñando esto sobre la humildad, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y otro texto también dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hermanos, hoy que nos acercamos a la mesa,
Adoremos a nuestro Señor por toda esta obra increíble y maravillosa que hizo a favor de nosotros y dispongámonos a imitar su humildad. Seamos humildes como Cristo en nuestras relaciones con otros. Esta oportunidad que tenemos hoy de participar de la Cena del Señor, de este memorial, nos haga reflexionar en la obra que ya estudiamos por este momento, pero que mueva nuestro corazón a ser humilde. Si hay algo que enmendar, arreglémoslo. Y pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Y tan pronto no sea posible, empecemos a vivir humildemente como nuestro Señor lo hizo. Vamos a orar. Dios, gracias. Qué increíble texto nuevamente, vuelvo a decir. Porque en este texto está contenida tu obra maravillosa, grande que hiciste a favor de nosotros. Porque siendo quien eras en forma de Dios, siendo Dios, Padre, te encarnaste y mostraste humildad toda tu vida y te hiciste obediente hasta la muerte. Y no muriendo como cualquier otra persona, sino muriendo en una cruz como un vil malhechor, siendo tan inocente, tan santo, tan puro, pagando nuestro castigo, satisfaciendo por completo la ira de tu Padre. Señor, gracias. Y ante ti doblamos nuestra rodilla, te confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y estamos contentos y agradecidos. Y esta tarde en la que nos acercamos a tu mesa para participar, queremos hacerlo con gratitud, con alabanza, pero también queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Y pedimos, Padre, que si hay algo que enmendar entre nosotros como hermanos, si hay algo que mejorar en nuestra unidad y nuestra comunión y compañerismo, Padre, te pedimos que tú limpies nuestro trato hacia los demás. Nos hagas tener mejor comunión. Nos hagas tener más amor entre nosotros, Dios. Y podamos imitar la humildad que tú tuviste toda tu vida. Que la podamos imitar en cada momento, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Dios. Quita excusas, quita justificantes, Dios. Y que solamente nos quede obedecerte, no porque no haya otra opción, sino porque estamos tan agradecidos, estamos tan asombrados, Dios, que queremos obedecerte e imitarte. Dios, gracias. Bendice este tiempo, Señor, y siga hablando en nuestros corazones en el resto del día, y que esto que hemos aprendido acerca de ti el día de hoy, podamos llevarlo a la práctica, Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Sigamos en nuestro culto.